Well, if you look at it from the point of view of melodrama, we know traditionally that that right must win over wrong. In other words, evil must lose. Yes. So that you could apply that to the basic melodrama, or you could apply it to, how should we say, a religious precept. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar, ¿cómo andan? Estamos aquí, Jorge Pozzi en controles de emisión, el Flaco Germán en la puesta a punto, segundo día de la semana dedicada a Alfred Hitchcock. Lo estábamos escuchando al señor con esa voz tan extraña, tan particular que tenía de Alfred Hitchcock. Esto es un programa del año 64, de la misma, un programa de la televisión canadiense, en una pequeña entrevista con Alfred Hitchcock. Hablaremos de él durante toda la semana. Empezamos ayer dando una panorámica con Amílcar Nochetti, hoy hablaremos con Sergio Moreira, críticos de cine ambos, y mañana y pasado también hablaremos con otra gente que ya les avisaré porque ahora no me acuerdo. Ahora vamos a hablar no de Alfred Hitchcock, no vamos a hablar de una película, pero vamos a hablar con una guionista de un libro que tiene mucho de cinematográfico y tiene mucho de thriller, y yo no sé si Hitchcock no lo haría también, pero bueno. ¿Cómo le va, Laura Santulo? ¿Qué tal? Muchas gracias por invitar. Un monstruo de 1000 cabezas, ustedes ya lo habrán oído, la novela se llama, editada por Estuario, editora, y que ustedes ya la han escuchado incluso en la Radio Uruguay, porque ella se ha pasado por varios programas, y la ha escuchado también por Emisora del Sur, también, Laura Santulo ha andado por ahí, y por otras radios, que el dial es muy ancho y ajeno en todo caso, pues son radios ajenos, ¿no? Laura, ¿esta es tu primera novela? ¿No? Sí, antes tenía un libro de cuentos, y por ahí tengo otros trabajos para niños, un globo de Cantoya. Ah, sí, viniste a hablar de exactamente, el año pasado, a fines del año pasado, sí. Pero sí es mi primera novela, mi primera novela, que pronto será también película, como bien decías, ¿sí? Es muy cinematográfica. Sí, de hecho, curiosamente, el proceso de Un monstruo de 1000 cabezas, me refiero de la novela, ocurrió prácticamente en paralelo con la creación del propio guión. Yo tenía como la idea, un poco venía conversando con Rodrigo Pla, que es mi esposo y con quien suelo trabajar, digamos, en el ámbito cinematográfico. Y bueno, y un poco mientras yo iba contando la historia, le pareció que estaba interesante, como para peli también. Y así que desarrollé las dos cosas, fueron saliendo casi que hermanos gemelos, salieron juntos. Pero ¿cómo se hace? Te pregunto, digo, ¿no? Porque me imagino, para hacer un guión, más allá de pelotear y pasar, y aparte un guión de por sí, me parece que la creación es bastante esquemática, digamos, ¿no? En cuanto a pensarlo, comparado con una novela que es solo palabra y que uno la va desarrollando con un ritmo más, no sé si pausado, me parece. Bueno, la verdad que eso obviamente se puede desarrollar de otra forma, ¿no? ¿Sabes que en este caso a mí lo que me pasó también con la propia novela, tiene como una cosa como de vértigo, que también fue así escrita, curiosamente. Muy rápida, no porque la haya hecho en más o menos tiempo, sino la forma en la que fue surgiendo. Y tiene esta cosa que yo decía cinematográfica también, porque ocurre un poco como, casi va secuencia por secuencia. O sea, uno la puede como imaginar muy fácilmente. Casi en tiempo real. Casi en tiempo real. Todos los sucesos son en cuestión de 24 horas prácticamente. Hay un poco de antecedente en el primer capítulo. Bueno, y la particularidad que creo que tiene como novela es esta cosa como del cambio permanente de punto de vista, ¿no? Que es una serie de personajes que van encontrándose con es una mujer que está buscando un tratamiento médico para su esposo, un tratamiento que la aseguradora médica se niega a darle, el marido está muy grave, de un cáncer, etcétera, y ella empieza como esta búsqueda un poco desesperada en pos de justicia, y los personajes que se topan van narrando. Y bueno, porque están como en un juicio aparentemente, ¿no? Sí, podríamos suponer, claro. Porque ellos dicen esta pregunta, no sé, hay gente que le está preguntando, pero van hablando estos personajes. No se ve la pregunta, digamos, pero en un momento dice, bueno, ya la entendí, o no. Sí, o no comprendo lo que me pregunta. Sí, bueno, la idea, yo decidí, ahí también fue como una decisión de estilo, preferí como omitir las preguntas, me importaba como concentrarme mucho en los testimonios, me parecía como interesante también cómo el personaje de ella
emerge a partir de su propia palabra, pero también de la mirada de los otros, como a partir de lo que los otros ven de ella, uno como espectador, en este caso como lector, va construyendo la imagen del personaje. Y bueno, y ahora estamos como pensando mucho, si bien ya existe un primer tratamiento de guión que respeta en buena medida esa idea del cambio de punto de vista, bueno, estamos viendo de qué manera realizar aquello en pantalla, ¿no? Claro. Pero sí fueron como procesos bastante en paralelo. Terminó de hacerse antes la novela, en realidad. Ah, terminó primero la sí, novela. Sí, primero la novela. O sea, y después digamos, el guión. La novela vendría a ser una especie de guión literario, una base de donde se extrae el guión, digamos. Yo te diré que a mí eso me ha funcionado bastante. La zona también, en realidad, que era otro trabajo que hicimos, era un cuento mío. En el caso de la zona sí fue un poco distinto porque el cuento era bastante más breve y cuando hubo que desarrollar el guión, hubo que generar muchas más tramas paralelas que en el cuento estaban insinuadas pero no existían. Acá se parece mucho un resultado y el otro. La verdad es que son bastante parecidos, los personajes que aparecen en uno y otro caso son los mismos. Se nota como muy claramente que fueron creciendo juntos los dos. El argumento principal, Un monstruo de mil cabezas, es esta mujer que, como decís vos, está casada con un hombre que tiene un problema terminal y que necesita un tratamiento y no se lo aprueban. No se lo aprueban quiere decir que no se lo van a pagar y le exigen requisitos. Entonces ahí empieza una cuestión un poco kafkiana, si se quiere, de trámite frente a una gran institución en donde van cambiando las caras y esta mujer frente a eso estalla, ¿no? Claro, me gustaba, bueno, me pareció como interesante. Por un lado siento que hay como varias cosas que atraviesan por ahí que son como preocupaciones mías o cosas de mi interés. Todo lo que tiene que ver con los corporativos, de negocios en general, y esta cosa como de algún modo que carecen de entidad en la cual reclamar, ¿no? Es una cosa donde la responsabilidad queda completamente diluida. Es tan grande aquello, es tan grande el monstruo, valga la redundancia, claro. Que es como muy difícil saber a quién debe uno dirigirse, y cuando crees que lo sabes, en realidad ese responsable cambia. Que era un poco el juego que yo quería mostrar con esta mujer que va en pos de justicia, ya desesperada, ya arma en mano, ya como en un punto de quiebre, pero sobre todo que cuando cree haber encontrado una persona que podría dar respuesta, resulta que esa no es, y que indica con un dedo vaya para arriba o vaya para el costado, pero nunca nadie parece serlo, ¿no? Porque yo creo que en gran medida estos corporativos de negocios, en la salud o en muchos otros, tienen esta cosa justamente de la ética y de la moral completamente diluida, ¿no? Hay una frase que a mí me encanta, no es mía, pero que dice algo así como que no tienen alma que salvar ni cuerpo que encarcelar. Y en gran medida yo creo que es lo que pasa con las grandes corporaciones actuales en el mundo, ¿no? De alguna forma es algo que vio Kafka en el siglo, ¿no? A principios del siglo XX, que es el tema de la burocratización, esa alienación que genera una gran institución, que hace que cada uno sea un elemento de un mecanismo gigante que no y en el cual cada uno no tiene su responsabilidad moral, como decís vos, ¿no? Porque como es la máquina, como es el monstruo, digamos, cada uno hace lo que le corresponde. Exacto. Y que está muy acotado. Que está muy acotado, exacto. Con eso se hizo también el Holocausto, ¿no? Con eso, exacto, con esa misma idea y con esa misma mecánica. O sea, es la industrialización, digamos, se va uno, claro. Bueno, y ahí va un poco el tema. Bueno, es un tema también que me parece que yo qué sé, que está bueno como para pensarse en general, y es eso, como la responsabilidad de cada uno, ¿no? Creo que también hay como mucha tendencia, como en el mundo actual, de colocar como en otro sitio, en el gobierno, el Estado, todo está como fuera, todo es como criticable, y hay poco de lo que hace uno, de cómo se maneja uno, y en ese sentido me parecía como que, bueno, como una cosa como para plantearse. De cualquier manera, siempre cuando uno está construyendo, es más la historia la que te lleva de la nariz, es más el suceso que querer decir. Claro, generalmente después cuando terminás y mirás también hacia atrás el material que salió, a veces descubrís como cosas, mirá, se trata de esto, la novela que acabo de terminar, claro, ¿no? Claro. ¿Sabés qué estaba pensando ahora? Lo que dijimos antes del guión literario, de hacer algo y de ahí extraer o basarse en la película. Estaba pensando que Graham Greene decía que es novelista, cuentista, pero sobre todo alguien también trabajó con directores y fue co-guionista. Él decía, en concreto Tercer Hombre, me estaba acordando del Tercer Hombre, que fue una película brillante, ¿no? Y que sí es un guión para la película. Y fue tan brutal que después luego dijo, bueno, los guiones yo siempre hago un cuento antes. Sí, y de lo ahí sé, lo sé. Entonces después es mi ídolo. Después lo vendió el cuento, un cuento que, como él dice,
lo comparás con otros cuentos de él que son más complejos, es más sencillito. Y es porque la idea de que la literatura te da mucho y el cine tiene que extraer porque es más, según él, ¿no? Detalles, claro, más efectista. Eso. Y es más concreto, ¿no? Yo creo que también lo que ocurre mucho en el cine es como el reino de la concreción, todo aquello es cómo luce, cómo se ve. A mí, claro, la libertad que me tomé acá en la novela, que lo hizo como gozoso también el proceso de la novela, es el tema justamente del punto de vista, ¿no? Que veremos qué tanto de ello puede realmente llegar a la pantalla, que es una cosa que nos estamos preguntando hoy día con Rodrigo, bueno, cómo elaborar el punto de vista desde lo cinematográfico. Claro. Pero de momento en la novela me resultó como altamente divertido, o entretenido de escribir, el tratar de irme cambiando, son alrededor de 20 personajes, ahora no me acuerdo bien, pero el irme cambiando como de zapatos todo el tiempo, cómo piensa, cómo la ve, con sus prejuicios, cada personaje, algunos empatizan con la mujer, otros todo lo contrario, pero me pareció interesante como internamente tratar de construir una realidad para cada uno de esos personajes, ¿no? Algunos dicen, no, yo no tengo nada que ver, yo apenas la vi, a mí no me interesa, a mí qué me importa, ¿no? Claro. Yo me pongo los auriculares y escucho música, o sea, como las distintas versiones de toda esa gente con la que ella se va topando a lo largo de esas 24 horas. En ese sentido, fue como muy interesante para mí y muy exigido también de tratar de darle como humanidad a cada uno de ellos, ¿no? No que fueran un estereotipo, como siendo un pedacito nada más donde intervienen, hacerlos lo más reales posibles. No caricaturizar, digamos, a los malos, por decir algo, ¿no? Exacto. O sea, ser muy, ¿no? Pero, o sea, yo que sé, la que dirige todo el negocio, la que está más una de las arriba, socias, una de las socias, o sea, cuando llega a la cúspide, ¿no? Esto como cuando en Blade Runner van a buscar al señor Tyrell, ¿no? A la corporación, a ver si pueden llegar hasta el final. Y no tiene que ver, digo, porque obviamente vos tenés un gran oficio como guionista, ¿no? O sea, lo tuyo es el guión, digo, más allá que sos escritora, pero también tenés atrás un pasado como actriz. Y yo lo pensaba, ella lo que quiso hacer es una novela bien picada, que es algo de teatro, ¿viste? Cuando hablan bien picado, que sean todos hablando. Son monólogos que se interrumpen unos a otros. Exacto, que no haya lugar a mucho... Bueno, a mí me gusta creer que todas las cosas, las experiencias que uno va teniendo en la vida tienen algún uso, ¿no? Porque si no sería una pena, y si no malgasté 4 años en el Teatro El Galpón. No, yo creo que sí, que en algún punto, bueno, yo no me seguí dedicando a la actuación, pero hay algo del aprendizaje de lo que construye un personaje, que yo creo que quedó como presente, en algún sentido, y más de que hay toda una suerte de oralidad también en la forma en la que uno de los personajes... Son monólogos orales, digamos, en un juicio oral, digamos. De no ser porque llevaría demasiados personajes, también podría ser una linda obra de teatro, pero sería un poco costosa. Sí, podría ser una... No, porque acá hay una cosa que no hemos hablado, es que toda la novela está contada con estas personas que están dando su testimonio, están siendo interrogadas, pero obviamente estos testimonios están bien distribuidos a lo largo de la novela para que nosotros reconstruyamos todo el periplo, ¿no? Claro, paso por paso. O sea, primero se hablan los de al principio, los segundos, ¿no? Cada uno que se va como topando te cuenta justamente ese aspecto que le tocó. Claro, y ese aspecto es el próximo que sigue para la peripecia de esta mujer que estaba desesperada y con su hijo, es una cosa importante también, el hijo de 15 años, agarra un revólver y dice, bueno, me van a firmar. Y aparte... el detonante es muy común, digamos. Vos ahí estás tocando una fibra que la hemos pensado todo el mundo, ¿no? Sí, digo que en algún punto esa fantasía, decimos, si yo vengo con un revólver no me vas a decir todo esto que me estás diciendo, ¿no? Mañana, pasado, traspasado, ¿no? Y yo creo que hay como un punto también de hartazgo de la mujer, y siento que en ese sentido también hay... efectivamente es la consumación de una fantasía de muchos, ¿no? Cuando uno se topa justamente con lo que vos decías, contra esta burocracia, con también especie como de ausencia del Estado, ¿no? Porque ella, según nos cuenta como en las primeras frases, etcétera, ellos hicieron todas las reclamaciones legales que se podían hacer. Les dan la razón, pero nadie actúa, ¿no? Agotaron todas las vías, pero marche preso, ¿no? Como ella dice, bueno, me habían expulsado a patadas del mundo de lo civilizado, ¿no? Y un animal salvaje acorralado no llora, muerde. Claro. Y yo creo que hay mucho de eso, ¿no? Hay un punto donde también la sociedad le ha fallado, por decir algo, a esta mujer. Y también le ha fallado en el mismo precepto que sería que la salud es un derecho humano básico, y que debieran agotarse las instancias para que una persona
para intentar al menos que una persona se cure, que es lo que ella considera que no se ha hecho correctamente con su esposo. Y aparte un detalle, digamos, vos elegiste un caso, digamos, o construiste un caso que precisamente está en el borde, digamos, ¿no? Porque no es el derecho humano básico a la salud, que todos lo tenemos, obviamente, aunque no se cumple, sino es un tratamiento novedoso en el que hay un 60%, hay un 30%, ¿no? Que es costoso, todas esas cuestiones donde no sanaría, no curaría, pero sí daría una calidad de vida muchísimo mejor. O sea, lo matizaste, lo complejizaste, una situación que es compleja, pero en el fondo está lo que decís vos, ¿no? De que el ser humano tiene derecho, como decía Carlos Bá Ferreira, cualquier persona, porque con el hecho de que nazca en cualquier lado tiene, él llamaba derecho de habitación, es decir, de habitar. Claro. De habitarle el planeta. El mundo. Claro, entonces ya viene con un derecho, digamos. Entonces ya al haber nacido tiene derecho a la salud, a una casa, o sea, tiene un derecho de habitación, le llamaba él. En este caso, no solamente está esa fantasía que hemos tenido todo, y aparte en la desesperación, frente a esa muralla que es la ley, ¿no? Es la institución, la corporación, le decís vos, esa muralla brutal cuando no se cierra y no deja ningún resquicio, sino que está el tema de que aquel que toma un revólver está tomando un camino que te puede facilitar, digamos, puede tratar de facilitarte, pero te va a complicar mucho y sobre todo tiene un costo interno. Claro, que ella un poco, el personaje lo va como a lo largo, que cuando va avanzando la trama y las cosas empiezan a salir de control. Que claro, que es más fácil que las cosas se salgan de control pistola en mano. Ese también es el tema, ¿no? Y a mí también, bueno, siempre el tema de las armas es algo que me interesaba. En la zona también evidentemente es como un tema que anda ahí pululando, porque en la zona también era un grupo de gente que finalmente están armados. Entonces, el hecho de poseer armas, el hecho de poder defenderte de esa forma o atacar, el hecho de que las armas estén en casa. Ajá, bueno, en la zona era gente, digamos, normal, de autodefensa, que llevaba sus armas para agarrar para defender al su propio barrio, claro, exactamente. Pero ahí es como es eso, ¿qué pasa? De hecho, un personaje justamente de la zona dice, yo nunca debí tener un arma, uno que comete un error y mata accidentalmente a otra persona. Porque finalmente las armas también son eso, las armas son sus errores, las armas provocan más violencia, etcétera. Bueno, ese es mi punto de vista. No creo que uno deba tener armas en casa, evidentemente. Es terrible, ¿no? Pero ahora salió la noticia, viste, en Uruguay, ¿no? De que cada 3 personas hay un arma. Hay un arma, sí, es altísimo. Y que sería del mismo promedio de Irán. O sea, un país donde tuvo una guerra de 6 millones, 6 años y 1 millón de muertos, Irán, ¿no? O sea, es que tiene que haber muchas armas, supuestamente. A mí es algo que, la verdad, es algo que se escapa como a mi lógica interna. Pero lo que pasa cuando ayer lo comentaba esta noticia, digo, pero si pones 3, que cada uno 3, te pones a pensar de la gente que yo conozco. Hay muchos que tienen armas y no lo dicen. Es como dijo Buñuel, contaba esta historia, porque en México también hay tradición de armas, ¿no? Hay mucha tradición de armas. Sí, ¿no? Mucha gente tiene armas. Y Buñuel, su autobiografía, cuenta esta historia que es muy pícaro el Buñuel, pero dice así, yo hablé con un productor que era un tipo de mucho nivel intelectual, ¿no? Y un día en confianza le dijo, es increíble la cantidad de estamos hablando del México de los años 50 también, ¿no? Increíble la cantidad de revólveres que hay, de armas que hay. Y Buñuel dice, usted y yo debemos ser los únicos que no tenemos armas, ¿no? Y el hombre se abrió el traje y dice, usted es el único. Usted será. Pero después averigüé, vi un documental que a Buñuel le encantaban las armas y también tenía coleccionista de armas. Pero está bárbara la anécdota. La anécdota, ¿no? Es muy buena, está de cualquier manera. Es muy cinematográfica. Laura, aguantamos un momento, vamos a la pausa. Después de la pausa seguimos conversando con Laura Santulo sobre esta novela, Un monstruo de 1000 cabezas, que se presenta mañana, pero vamos a decirlo de esto después de la pausa. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Seguimos con Laura Santulo, estamos aquí hablando de Un monstruo de 1000 cabezas, tiene que ver con esta novela que se va a presentar mañana a las 19:30 en Calima. La vas a presentar en un bar, mirá vos, en Calima Bar, que está en Durazno y Jackson, Durazno, esquina Jackson. Esto se va a presentar mañana miércoles a las 19:30. Vas a hablar vos, Laura Santulo, y
Nada más. Nada más. Y bueno, los compañeros de editorial que harán una presentación. Y en realidad, vos. Bien, me gusta así, lo presentás vos. Y en realidad, básicamente, voy a hacer como una pequeña, leeré un capítulo, una cosa así. Más que nada es como una excusa como para reunirse y dar nacimiento al libro, de algún modo. Sí, es una celebración. Es una celebración del libro, en esencia, tal cual. Hablamos fuera de micrófono que esta mujer que toma un revólver frente a esta digamos, imposibilidad de otra acción, de otra vía, digamos, ¿no? Cuando se han cerrado todas las vías, aclara un detalle que no hemos dicho, capaz que es importante en la novela. Pareciera que se desarrolla en México. ¿Por qué? Porque en México el Estado está más en retirada, eso lo comentamos cuando viniste vos para acá, que en Uruguay, digamos. En Uruguay hay más presencia estatal. Exacto. Y digamos, una presencia un poco más colectiva por fuera, digamos, de lo que es el sistema de lucro, ¿no? Exacto, en particular lo que tiene que ver con la parte como de la medicina privada ha ido como increyendo en México y se han ido como recortando mucho de las cosas que eran gratuitas o de parte del Estado. Hay de hecho como una avanzada en pos de convencer a la ciudadanía también de que la solución es que aquello sea privado, un poco tratando de emular el sistema de salud americano. En gran medida tiene que ver con la cercanía física de ambos países, donde buena parte como de la cultura va a dar a México o llega como a México desde ese lugar y nos lo venden como una panacea. Que en el caso de la salud, digamos, no lo es, y el propio Obama está intentando revertir a lo interno, porque claro. La idea es que el que tiene plata tiene salud y el que no tiene, no tiene. Exactamente. O sea, y además, yo creo que también se presta como a muchas... Es un poco, en mayor o menor medida, igual creo que es un tema que se puede traspasar a cualquier sitio y pensar desde... Lo pensaba, por ejemplo, con el tema, yo sé que es bastante manido y se ha hablado bastante, ¿no? Pero con las cesáreas, por ejemplo. Cuando eso pasa a ser algo que los médicos pasan a cobrarlo, digamos, por fuera, o a diferencia de cuando es un parto natural, se disparan las cesáreas, ¿no? Claro. Entonces, y eso ha pasado históricamente en todos los lugares del mundo. O sea, cuando eso se pasa a ser un acto médico, entonces, no estoy hablando de los médicos en general, toda generalización es banal, pero me refiero, si hay muchos inescrupulosos que hacen cesáreas donde probablemente no fueran necesarias. Y eso tiene que ver con la mercantilización de la medicina, con sus distintos límites y alcances y problemática. Entonces, un tema que un poco yo incluso traté de investigar, porque mientras estaba haciendo la novela me preguntaba, bueno, acá es bastante evidente el rol que juegan las aseguradoras, que como cualquier aseguradora trata de no pagar las pólizas. Finalmente, esa es la labor de la aseguradora, tiene que cubrirte. Y de los 15 o 20 o 25 abogados que tiene. Exacto, y hay toda una estructura para tratar de no pagar, ¿no? Lo que pasa es que en este caso estamos hablando de cosas de vida o muerte. No estamos hablando solo de quedarte sin casa o quedarte sin plata, sino de morirte, eventualmente, o de no tener algún tipo de servicio que te sea como indispensable. Entonces, en ese sentido como que me parecía bastante extremo lo que hace la aseguradora. Y sin embargo hay otros actores involucrados, porque no es solo las aseguradoras las que tienen esta visión mercantilista, también muchos médicos y muchos hospitales que a su vez pasan cuentas astronómicas a esas aseguradoras tratando de sacar todo lo que se pueda. Entonces al final es como una rebatiña. Yo creo que tiene que haber una forma de pensar la salud desde otro lugar, ¿no? Obviamente. De todas formas me parece que un monstruo de mil cabezas va algo más, que yo te lo escuché en otra entrevista acá, y va algo más que va más allá del sistema médico o sistema de salud, va a la noción esa como de sistema, ¿no? Digamos, una cosa ubicua que aplasta a la gente y que parece que no tiene, vos lo decías, ni cuerpo ni alma, pero sobre todo que no tiene hasta posibilidades internas en la mente de las personas. Por ejemplo, hay un momento de esta novela que esta mujer, aparte de todo lo que va haciendo con esa pistola, que se convierte como si fuera una película de Tarantino, o sea, donde se va todo desencadenando de una forma tal que la violencia, uno ve que la violencia va en expansión, ¿no? Y claro. Eso va golpeando, una bola golpea a la otra, y se va generando una reacción en cadena. Los personajes van cambiando su forma de pensar su vida, ¿no? Al ver a alguien tan desesperado, dicen, bueno, yo me cuestiono si el trabajo que estoy haciendo yo de tratar de negar todas las pólizas y hacerle ahorros a la empresa. Claro. Pero las reacciones de ninguno, por lo menos, a ver, corregime, pero ninguno son de rebeldía. O sea, son realmente, las cosas son así, lo que pasa es que yo ahora no puedo seguir haciéndolas después que vi. Claro, el que tendría...
de rebeldía, pero también es un poco, está secuestrado por la mujer, o sea, está un poco presionado por la propia situación. Es uno de los directivos que en un punto está con ella, que en cierta forma es como una cosa también ambigua entre sentir una cierta empatía con la situación de la mujer y su dolor, también hay miedo, o sea, ella está a punta de pistola. Pero él después lo piensa, dice, lo que pensé es que me tengo que jubilar. Exacto, hay un punto como si ya no podía seguir haciendo lo que venía haciendo, porque fue como un oscurecimiento, ¿no? Él dice, fue como un oscurecimiento, yo no podía, ya no quedaba claro si aquello que se hacía era correcto o incorrecto. Pero a lo que voy es que él en un punto le da a ella ciertas armas, ya no físicas, sino de documentos, como para tratar de combatir. La ayuda, digamos. La ayuda, pero también la ayuda un poco bajo presión, o sea, la ayuda también para salvar su propia vida o temiendo por su propia vida en un punto. Hay como una cosa de ambas sensaciones. Pero ese oscurecimiento, pregunto, ¿no es que por primera vez se planteó éticamente lo que estaba haciendo? Sin duda, sin duda. Yo creo que él en un momento lo dice, ¿no? Dice, no es como, no quiero como justificar lo que yo hacía, pero fue solo como delante de una persona de carne y hueso, con una situación concreta, donde él realmente se replantea lo que viene haciendo, ¿no? Porque yo sí creo que también, justamente, un poco lo que te decía un poco al principio, las corporaciones tienen, por su propia naturaleza, va más allá si las personas o los individuos son buenos o son malos. La propia naturaleza de la corporación es dañina como socialmente, es despersonalizada y es dañina como socialmente, es esquizofrénica. Yo me pongo a pensar ahora, ¿no? Como las tiendas de ropa que por un lado te dicen, cuando usted está comprando esta prenda, dona el 5% del producto para los niños, y esas mismas prendas las hicieron otros niños en algún país subdesarrollado, ganando 50 centavos por cada prenda. Entonces, es como esquizofrénico. O sea, por un lado dicen estar dando y por otro lado venden carísimo unas prendas que le pagan a la gente 3 mangos. Entonces, y tiene que ver como con la propia naturaleza, pienso yo, de los corporativos, donde la única función de que existan es el beneficio económico. Ahora, frente a esa, digo, el planteo, si bien no es explícitamente, pero lo que está haciendo es un planteo político también, ¿no? Hay un planteo político. Supongo que sí, bueno. Es algo que yo misma como me pregunto, no sé bien, lo que sí siento es que al menos hay que preguntarse si eso que hemos normalizado, o sea, convivimos con eso, vos ves todo el tiempo, estás viendo publicidades de enormes monstruos corporativos que van en avanzada sobre nuestros países incluso, y muchas veces los intereses de esas corporaciones hasta atraviesan por encima los países y lo hemos naturalizado. Al menos yo, de algún modo, lo que busco es desnaturalizarlo, es como preguntarse si eso es correcto, si es ético, si no habrá otra forma de manejar incluso los negocios. Hay una película que es muy interesante y que de algún modo tiene que ver con el génesis de que yo me interesara por el tema, que es un documental canadiense que se llama La Corporación, que, valga la redundancia, habla de estos corporativos y específicamente intenta desentrañar la naturaleza, cómo existen, cómo que nacieron legalmente en Estados Unidos, etcétera. Y de algún modo justamente se pregunta sobre la forma en la que inciden socialmente, el modo en el que tercerizan como el daño, no se hacen como responsables absolutamente de nada, ¿no? Ahí toma ejemplos desde Monsanto hasta Nike, o sea, va pasando por muy distintas corporaciones. Y bueno, yo me decidí por la salud porque me pareció, en su momento, cuando yo veo el documental, que fue como un flash así en la cabeza, dije, wow. Y pensé, sería como brutal construir desde una ficción el mismo tipo de cuestionamiento, la misma pregunta, si se quiere, ¿no? Incluso ahí dentro de ese documental hay personajes que se dedican a los negocios que también se preguntan cómo se harían negocios responsables, cómo sería, también con respecto al propio planeta, o sea, también se cuestiona como mucho, bueno, somos profundamente depredadores, consumimos y consumimos lo que está alrededor nuestro sin pensar que eso tiene un fin y sin pensar que, como esta frase que era genial como de Carl Sagan, no nos podemos ir de acá. Todavía no hay, no tenemos manera de huir. Entonces, en lugar de tener como la conciencia, y eso parte desde todas las áreas de la vida, pero también desde el área de los negocios. Y bueno, me gustaba como la idea de tratar de construir una ficción que se preguntara justamente por esta ausencia moral. Perfecto. No, me quedé pensando, pero en realidad el planteo siempre es igual, ¿no? Mientras solamente prime el sentido del lucro, se va deteriorando todo, incluso para aquellos, digamos, que están supuestamente en clases dominantes, que están lucrando para sus propios hijos o sus nietos, digo, si vas lucrando el plan. Pero eso es una cuestión que es como una especie, no es un instinto, pero es una cuestión ciega, que si no se
está naturalizada. Si no se desnaturaliza, si alguien no la señala, seguimos así, ¿no? Hacia el abismo. En fin. Bueno, un monstruo en mil cabezas. Laura Santulo, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Good evening. I hope you'll excuse me if I appear a trifle excited, but I've just come into possession of a cure for insomnia. It comes in capsule form. For best results, they must be taken internally. Here is the handy applicator. It is an amazingly simple device. An idiot can operate it, and indeed many do. Obviamente estamos escuchando de nuevo a Alfred Hitchcock, pero en esta ocasión no en una entrevista, sino en esas apariciones. Este hombre, Alfred Hitchcock, lo dijimos, era un capo de la autopromoción, de la publicidad, y también generó una serie de televisión llamado con llamado, que tenía esa música inconfundible. Alfred Hitchcock presenta. Para hablar de ella, que es una zona de la obra de Hitchcock que normalmente no es muy mencionada y está un poco como dejada de lado, vamos a recibir al crítico de cine Sergio Moreira. ¿Cómo andas, Sergio? ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien. Aquí ando telefónicamente hoy, La otra vez había estado por allá, ¿te acordás? Exactamente. Así Pero que ahora estoy medio de niñero también, por eso en parte lo telefónico. Dale, porque yo sé que me acordé que vos sos alguien que, aparte de crítico de cine, como tenés una especie de juntar y sos una especie de archivólogo. Ahí está, sí, el muy lamentable vicio del coleccionista, ¿no? Claro. Que es terrible porque de ser coleccionista no parás nunca. Eso es lo peor que le puede pasar a un ser humano. No, pero en este caso también como de ver los costados no tan, digamos, académicos de la cuestión, ¿no? Sí, exactamente. Y en particular, cuando me llamaron y me comentaron lo de Hitchcock, bueno, esta es una serie que no solo seguía, sino que busqué por todos lados para conseguir los viejos episodios, que... Bueno, se pueden encontrar algunos en internet, andan circulando, y bueno, y hay edición también en DVD, ¿no? Supongo que ahora ya ha llegado el Blu-ray, no tengo ni idea. Evidentemente no en Uruguay, como suele suceder. Claro. Se trata de una serie que, digamos, de capítulos creo de media hora, que las producía Alfred Hitchcock. En la última película esta con Anthony Hopkins, comenta él en un momento el personaje de Anthony. Sí, juega un poco con la música también. Y dice una cosa que me llamó la atención como a un artista, ¿no? El tema de que mi imagen se ha deteriorado, se ha abaratado con la televisión, porque era el primer, digamos, y la gente, dice, es insaciable, quiere más y más de lo mismo, dice. Sí, es que de hecho, bueno, también se ve en parte cuando le exigen otra película de espías en vez de Psicosis, que era la que él quería hacer. Claro. Hitchcock tenía varias particularidades. Con esta serie desquitó bastante un gusto personal, que él era un tipo que leía muchísimas historias de intriga. De hecho, muchas de sus películas son adaptaciones de novelas, ¿no? Él incluso, aparte de la serie, largaba una serie de libros que se llamaban Alfred Hitchcock Presenta, y era una especie de club de coleccionistas de libros o autores seleccionados por Hitchcock. Que también acá llegaron varios números y se pueden encontrar incluso en librerías de libros usados. Pero en estas historias, que algunas las dirigía él, no todas, pasaron guionistas muy interesantes. Pasó desde Ray Bradbury, por ejemplo, que llegó a escribir algunas cosas. Hay una colección de incluso algunos libretistas que después pasaron por cine también. Acá dice numerosos directores como Robert Altman, Sidney Pollack. Exactamente. Y Aida Lupino, que era era actriz, pero bueno, después fue directora, Aida Lupino. Sí. Hitchcock llegó a dirigir 17 episodios de esto, pero bueno, Robert Florey era un director también de aquella época, que también está, Robert Altman,
de los más conocidos, sí, George Stevens Jr. también fue un director medio pelo, pero que estuvo también acá. Hay muchísimos, y bueno, guionistas también fueron muchos y muy seleccionados, entre los que se encontraba, bueno, como te decía yo, Bradbury, pero hay muchísimos más, ¿no? La serie acá en Uruguay, por lo menos en su segunda tirada, que fue cuando la vi yo, se conoció en Canal 4, previo a una serie de películas que se llamaba El filo de la medianoche, y que siempre eran un episodio de media hora en su versión coloreada, que fue la versión que se reeditó en el 78, y tenía, bueno, eso fue, a mí me enganchó muchísimo esa serie y me llevó a conocer a Hitchcock, todo lo opuesto a lo que él, o lo que se comenta en la película, ¿no? Claro, de que, sí. en realidad para las generaciones que no lo conocíamos en aquel momento, yo estoy hablando que tendría unos 10, 11 años, no, menos, la versión acá se pasó por el 82, sí, 11 años tenía yo. Y eso me llevó a tratar de revolver entre, bueno, si veía algún reestreno, porque no te olvides que acá en Uruguay el videoclub, el lanzamiento fue en los 85, 86. O sea que del 82 al 85 tenía que estar atento a ver si había algo en cine, ¿no? Y bueno, y después sí, cuando el lanzamiento del VHS ahí empecé a sacar todo lo que pude de Hitchcock. También los actores que aparecen en la serie son actores muy característicos de series televisivas de la época, y alguno que también había pasado por cine y ya había perdido su cuarto de hora en cine, pasaba para la televisión, ¿no? Y en particular, bueno, Hitchcock lo reclutaba para estas series. Los capítulos eran muy interesantes, eran capítulos de 20 minutos, de los cuales actualmente hubo uno que yo recuerdo que se llevó al cine de muy mala manera, dirigido por David Fincher, una película que se llamó The Game, que acá se llamó El Juego de la Muerte, si no me equivoco. Sí. No sé si recordás. Que es con Sean Penn y Michael Douglas. Y Michael Douglas, exactamente. Ese era un episodio que se resolvía en 20 minutos y que David Fincher lo resuelve creo que en 2 horas y media. Sí, no sabía, mirá ese juego. Mirá. Sí, ese era uno de los capítulos pero aparte era muy interesante, que básicamente la anécdota era muy chiquita y se reducía a una persona que le pasaba 1.000.000 de cosas y que lo ponían prácticamente al extremo, y cuando llegaba a su casa lo que le esperaba era una fiesta sorpresa de cumpleaños. Claro, al hermano le había hecho toda una cabeza con una serie de cosas que le iban pasando, creo que le agarraba la policía, lo raptaban, le pasaban un montón de cosas. Es como la idea, la fantasía recurrente en Hitchcock de la gran conspiración, ¿no? Una gran conspiración en torno a un hombre que lo persigue todo el mundo. De hecho, a Michael Douglas al final termina persiguiendo al extremo que se quiere suicidar, y ahí le dicen, bueno, que lo cumpla feliz. Ahí está, y bueno, y ahí se muere de un infarto. En la serie original se muere de un infarto. ¿En serio? Mirá. Claro, cuando le gritan que lo cumpla feliz. Mucho mejor la serie. Claro, el tipo se sonríe y cae seco de un infarto. Hay otro de los capítulos que yo recuerdo muchísimo, que creo que nunca se llevó al cine, que era de una mujer que había sufrido un secuestro, un atraco, ¿no? La habían robado y le habían lastimado, le habían querido matar, y el marido la encuentra tirada en el piso de su casa. Bueno, la desesperado le pregunta qué le pasó, ella le cuenta lo sucedido, y él la lleva en un auto rumbo a la comisaría, ¿no? Sí. En determinado momento va por la calle y señala a una persona y dice, es él, a lo que el tipo agarra un fierro y le da, ¿no? Como puede, y lo deja tirado muerto. Se sube al auto, le dice, bueno, por fin ya terminamos con este problema, ahora vamos para casa. Cuando van yendo hacia la casa, ella señala a otro tipo y dice, es él. Y así termina el capítulo. Terrible. O sea, no, Hitchcock tenía un... Yo me acuerdo de uno, por ejemplo, que no eran todos así, digamos, tan buenos como lo que estamos hablando también, ¿no? No, había mucha cosa. Yo vi hace poco uno... se destacaban mucho los capítulos dirigidos por él, evidentemente, por el manejo del ritmo. Mirá el argumento de es un señor que quiere, no sé si su mujer tiene un amante o tiene a alguien entonces lo que hace es meterse en la casa de ese amante, digamos, ¿no? Que tiene un sótano, yo me estoy acordando más o menos, y lo que hace es en el sótano instalarle, como el tipo es relojero, no sé qué, instalarle una bomba gigantesca. Y aprieta y empieza en 10 minutos va a estallar la bomba, ¿no? Sí. Entonces ahí agarra, se va todo tranquilo, cuando se va a entrar, entran ladrones a la casa, lo encuentran, lo atan a la silla, que es donde está la bomba, y lo dejan. Roban todo y se va. Entonces está el hombre con la bomba abajo de
Claro, y sabiendo que está ahí aparte. Y no pudiendo gritar, entonces vemos a los policías, a la gente que está en la vuelta, y él está con amordazado. Es brillante, ¿no? No. Fíjate que esta serie duró desde el 55 hasta el 62. O sea, estamos hablando de que fue una serie de bastantes temporadas, 7 temporadas para ser más exacto. Una pregunta, vos como crítico, Sergio, sí. Digo, el tema de los grandes realizadores, los grandes artistas, los grandes directores de cine, probablemente Hitchcock debe haber sido de los primeros, te pregunto, no lo sé, en utilizar la televisión como un otro medio de expresión. Sí, totalmente. Fue porque lo veían por encima del hombro, digamos, la televisión. Sí. Es que de hecho fue el primer gran director que llegó a tener una serie propia, ¿no? En cine. Algunos habían participado, quizás en televisión, algunos habían participado quizás como invitado, pero antes de haber sido un gran director de cine. Este fue el caso inverso. Él era un excelente director, de hecho ya en el 55 había hecho de las mejores películas de él, y decide meterse con un medio que al que todo el mundo rechazaba, que para todo el mundo era un medio inferior, podemos decir, y él se apoderó de eso y demostró que también podía ser un maestro dentro de la televisión también. Se animó a eso, se tiró al agua, quizás para mucho público, sobre todo el público más culto, eso le valió el rechazo, pero bueno, a la vista está que hasta el día de hoy se pueden ver algunos de esos capítulos. Y aparte de lo que estás mencionando, ahora me quedé pensando, toda la colección de libros también habla de alguien, de un artista que quería, digamos, expresarse en todo lo posible, ¿no? Estamos hablando de un multimedia. Sí, totalmente. Sí. Evidentemente tenía mucha cosa en la cabeza que quería largar fuera como fuera, ¿no? Y bueno, acá yo lo que tengo, si me dejas un ratito... Dale. Sí, 2 minutos, 3 minutos. Es pasarte un diálogo mínimo también de Hitchcock, pero este es un capítulo que fue doblado al español latino, digamos. Dale. O sea que esto viene a ser lo que él dice en uno de los capítulos. Aunque pienso que les dará gusto saber que Delan y Red murieron eventualmente, ese mismo día de hecho. Botulismo. El sentimiento de Maggie era muy apropiado, pero ella no cocinaba muy bien. Ese es uno de los chistes con que remata uno de sus capítulos. Siempre tenía una característica que era rematar con humor y arrancar con mucho humor los capítulos. Hay varios capítulos en los que juega incluso con su película de cine. Hay un capítulo que lo mencionan en la película en la película reciente de Hitchcock, que él está con unos pájaros todo alrededor de él, mientras va anunciando el capítulo, se piensan a acercar varios pájaros, y en todos, cada tanto me echaba alguna cosa de sus películas, ¿no? De alguna forma, digo, ¿es a los pájaros porque ya había hecho los pájaros o porque la iba a hacer? De hecho la serie termina en el 62 y los pájaros es del 61, si no me equivoco. Claro. O sea que aprovechando también para promocionar, ¿no? Claro. Hay un detalle con el tema de la serie de televisión, de esa época, te pregunto también, es que tampoco era la televisión de ahora, o sea, ni tampoco era el cine en ese momento, se restringía mucho en cuanto a un estudio, en cuanto a cámaras, ¿no? De hecho, los primeros capítulos, creo que es la primera y segunda temporada, son grabados en vivo. Claro. Luego fue introduciendo los capítulos grabados, pero las 2 primeras temporadas, si no me equivoco, son hechas en vivo en un estudio armado y hecho en el momento, ¿no? Digo, lo que lleva necesariamente una gran limitación. Ahora, también esa limitación la usó después para hacer Psicosis, cuando no le dieron la plata. Exactamente. Es que de hecho aprovechó su experiencia en televisión para hacer eso. Sobre todo teniendo en cuenta que Hitchcock se caracterizaba mucho por ser un mago de la edición, lo que fue tratar de hacer una serie en que su primera temporada prácticamente la edición era algo muy difícil, salvo que fuera la edición en vivo, ¿no? Que es corte y plano a algún lado, a algún otro. No era lo mismo que pasaba en las películas, que, bueno, como has visto en Psicosis, por ejemplo, en una escena que es la más clásica tiene 60 tomas. Sí, la ducha, claro. Claro. Sí. Entonces, bueno, acá era una cuestión bastante más clásica y convencional, una narración clásica y generalmente aparte en lo posible con pocos decorados. Sí. Se prioriza muchísimo más la historia aún. Por suerte contó con un elenco que era bueno, o sea, uno recuerda mucho las historias y no recuerda que haya
personajes que no fueran creíbles, ponele, ¿no? No, sí, o sea que tenía también un dominio de eso y supo elegir los actores que participaban en cada una de las historias. O sea que esto fue del 53, me dijiste. No, del 55 al 62. Del 55 al 62. Bueno, muy bien, Sergio, te agradezco la participación porque mañana vamos a hablar con Andrés Caroberta y de alguna forma está bueno haber hablado con vos antes porque vamos a hablar sobre Psicosis con él, que bien. Fue llevada a cabo gracias a que por un lado tenía esta experiencia Hitchcock, tenía esa empresa, fundó una empresa, una compañía para hacer estos programas y aparte, digo, tuvo todo el training, ¿no? Para eso, ¿no? Claro, totalmente. Sí, eso le sirvió muchísimo. El entrenamiento de esta serie le sirvió muchísimo para varias cosas, para entender a la televisión y bueno, y para poder hacer una película con 2 pesos, digamos, ¿no? Bueno, 2 pesos nunca fue, pero... Sí, no, pero fue Psicosis fue $800.000 y no se la... Para su presupuesto eso no era nada. Y no se la financiaron, tuvo que hipotecar la casa, Exacto. que es lo que aparece y todo, y tuvo que buscar esta compañía televisiva. Sergio, te doy las gracias realmente por estar aquí en La Máquina de Pensar y haber aportado lo tuyo. Bueno, dale, a las órdenes como siempre. Chau, chau. Chao. Amigos, se termina La Máquina de Pensar, mañana vamos a continuar, ya lo anuncié, Andrés Caroberta, el psicólogo, sexólogo y crítico de cine, va a hablar de Psicosis. ¿Qué les parece? Tiene todas las condiciones el hombre.